entonces. Vamos a ver esta. Ya, cuando el proceso de respuesta inmunológica de comunidad innata que comenzaba con estas barreras inespecíficas que comentamos en el video anterior, una vez que estas moléculas asociadas a patógenos o se genera una señal de daño en una célula y se liberan las moléculas asociadas a daño, ¿cierto? Los DAMPs y los PAMPs, ya sea por necrosis celular o porque la célula es reconocida como una célula alterada. Hay distintos mecanismos. Ya vamos a repasarlo. Entonces, por ejemplo, PAMPs. Pues, como le decía yo, puede ser una estructura de una bacteria y una célula tiene receptores para esa estructura, ya que son los RRP, receptores de reconocimiento de patrones, ¿cierto? Entonces, estas moléculas se unen a este receptor, pues hay RRP, hay muchos, pues hay unos que son de los tubulares receptores, hay unos que son de la superficie de la célula, otros que son intracelulares, las lectinas, por ejemplo, hay unas que están en la célula, otras que están circulando en el plasma, hay un montón, ¿ya? RRP. Pero todos tienen más o menos el mismo mecanismo. Entonces, cuando capta la señal, se genera una señal intracelular, que va al núcleo de la célula, aquí se transcribe. Vamos a ponerle el nombre de esa estructura, citoquina. ¿Ya? Ahora, también puede ser que esta célula, otra célula que está vecina al tejido, sufrió un daño, está infectada por un virus, por ejemplo. ¿Sí? Entonces empieza a mostrar proteínas víricas asociadas al complejo mayor de competitividad tipo 1. Se va a empezar a mostrar proteínas víricas que son anómalas. ¿Ya? Entonces, esta célula va a ser reconocida por el linfocito TSD8 y el linfocito TSD8 se va a diferenciar del linfocito T citotóxico y la va a destruir. Y eso va a liberar DAMPs. Y esos DAMPs van a ser captados por RRP. Bueno, lo otro que puede ocurrir, ¿cierto?, es que la célula sea dañada directamente por un mecanismo de daño celular, por quemaduras, por irritantes, por cualquier sustancia que genere un daño directo en la célula. ¿Ya? Y todo lleva a la creación de... Pero también, ¿cierto?, por ejemplo, se producen lesiones, tienen que pensar ustedes en conjunto, se producen lesiones en capilares, y esas lesiones en capilares, ¿qué cambios generan? ¿Qué es una lesión en un capilar? Si se disrupta un capilar, se activa la hemostasia, ¿cierto? Entonces la hemostasia que tiene distintas etapas, pues la vasoconstricción, la agregación de plaquetas, la formación del coágulo, la retracción del coágulo. Y todas estas etapas, ¿cierto?, llevan a la liberación de mediadores que también contribuyen a este proceso que vamos a ver ahora. ¿Ya? De hecho, el mecanismo de reparación de los tejidos parte con la hemostasia. La activación de las plaquetas. Bueno, entonces cuando uno habla de los mecanismos de respuesta vascular, se refiere a estos 4 elementos, ¿cierto?, que son parte de la respuesta de los tejidos vascularizados. No son los que pueden producir la respuesta que nosotros nos interesa, ¿sí? Porque la mayoría de los tejidos que son no vascularizados, ¿qué problema tienen? Los tejidos no vascularizados, ¿qué problema tienen? No se
pueden activar mecanismos como la inflamación. ¿Y qué tejido no vascularizado conoce? Ya. Pero el cartílago tiene células que están vivas. ¿Sí? Por lo tanto, su vascularización es indirecta, no es directa, pero es indirecta. Pero hay flujo de oxígeno y nutrientes a esas células, pues si no estarían muertos. ¿Cierto? Los condrocitos. ¿Mm? La uña ya, pero la uña también tiene un lecho unguial. ¿Un diente? ¿Cierto? Entonces la uña es como que las células van perdiendo su núcleo. ¿Sí? El diente tiene el esmalte y la dentina. Y el vascularizado es la dentina. Entonces el esmalte es como un tejido que está por fuera, ¿ya? Pero que también tiene células que están vivas, que tienen una función, son sensitivas, un montón de cosas. Pero si se deshace, no se regenera. Ah, no se regenera, claro, pero tiene capacidad regenerativa, que eso es distinto. Ah. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo son vascularizados. Y los que no es porque son procesos, como por ejemplo la piel que va perdiendo su núcleo y se va transformando en queratinocitos. Los queratinocitos se van transformando en capas de queratina y así. ¿Ya? Bueno, ya, algo conversado nosotros de la respuesta posaguda, ¿cierto? Que era un mecanismo de respuesta sistémico, ¿sí? Pero no le hemos puesto nombre. Entonces, ese mecanismo de respuesta sistémica es mediado por estas citoquinas. Estas mismas citoquinas que se van a liberar como respuesta a estos mecanismos o respuesta a estos mecanismos que describimos antes. Y esas citoquinas van a la sangre. ¿Ya? O sea, la detección de PAM y DAM da origen a unas citoquinas que se liberan a la sangre, la PNI, y esas citoquinas se llaman, ahora vamos a ver el nombre, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón, con la polioplastica interferón, que va utilizado siempre el interferón gamma. Ya, ahí estamos, ¿ven? ¿Qué es lo que hace esa molécula? A nivel sistémico, por ejemplo, estimulan al endotelio hipotalámico para producir prostaglandina y activan el mecanismo de la fiebre. Estimulan al hígado para producir las proteínas de fase aguda, que son parte de la respuesta inmune. Proteínas de la coagulación, proteínas del complemento, proteínas proinflamatorias, ¿cierto? Son sintetizadas por el hígado. En este momento, como que cambia la función del hígado. También favorecen la activación de la leucopoiesis, la formación de células blancas, y va a aumentar el conteo de células blancas en la sangre. ¿Ya? Y activan a las células inmunológicas circulantes, que es súper importante que ese proceso ocurra. Claro que la célula inmunológica circulante activa empieza a expresar receptores para moléculas que participan en la inflamación y en la reparación. ¿Ya? Porque finalmente ese es el mecanismo que estamos mirando, la inmunidad innata. Después van a haber inmunidad adquirida, que es un mecanismo más local y controlado por el sistema linfático. Pero esto es vascular. ¿Ya? Ya. Y también a nivel local se produce un cambio en la respuesta del endotelio. ¿Ya? El endotelio va a aumentar su permeabilidad. O sea, ahora sí, a diferencia de lo que estamos viendo en fisiología, ahora sí el endotelio va a permitir el paso de fluidos y proteínas hacia el extravascular. Porque las células del endotelio se van a cortar y los espacios intercelulares, las uniones estrechas, digamos así, van a aumentar. ¿Verdad? Entonces está aumentada la permeabilidad. Y ahí participan, ¿cierto? También estas citoquinas proinflamatorias y otras citoquinas que se liberan localmente, que eso es lo que tenemos que estudiar hoy día. ¿Ya? El endotelio se activa. Además de aumentar su permeabilidad, el endotelio va a empezar a expresar proteínas de adhesión celular que van a unirse a las células inmunológicas que están circulando. Entonces la célula inmunológica va avanzando por ahí, por ese sector, y hay receptores, entonces se empieza a acoplar a los receptores. Y empieza a migrar a hacer el transcelular. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Se van a liberan localmente unas moléculas que se llaman quimioquinas, que tienen por función atraer a las células que van circulando.
no la atraen como magia, sino que la atraen por el complejo ligando receptor simple. Entonces, las principales quimioquinas del cuerpo son la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, el leucotrieno B4 y C5A. ¿Ya? Aquí están las tres principales, las más importantes, leucotrieno B4, interleuquina 8 y C5A. Y esas van a hacer cierto que las células circulantes migren hacia el tejido periférico, ¿ya? Porque van a facilitar la expresión de receptores, ¿ya? En las células circulantes, para esas moléculas. Entonces las células se van a empezar a unir a esas moléculas y van a empezar a migrar hacia el tejido, ¿ya? Y lo otro que se activa, que lo hemos mencionado, ¿cierto?, es el sistema del complemento. Ya que el sistema del complemento son unas proteasas que están en la sangre circulando inactivas y que aquí se dan todas las condiciones para que se active. Porque las tres formas de activar el complemento es frente a polisacáridos bacterianos, frente a proteínas de la superficie de las bacterias y frente a sistemas de complejo antígeno anticuerpo. Y todo eso está en el sitio de la inflamación, o en el sitio del daño. ¿Ya? Y ese es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Todos estos mecanismos. Bueno, esto ya lo conversamos, ¿cierto? La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y los interferones generan esta respuesta a la fase aguda sistémica, ¿cierto? Que lleva a activar el mecanismo de la fiebre. Vamos a irlo mirando más en detalle los próximos, ¿cierto? Estos eran los cambios neuroendocrinos que decía yo que eran, por ejemplo, hay cambios que son de comportamiento, como somnolencia, anorexia, fiebre, ¿ya? Otros que son cambios hematopoyéticos como anemia, leucopoiesis, porque la médula ósea produce más leucocitos pero produce menos glóbulos rojos. El hígado produce más proteínas de fase aguda pero produce menos proteínas endógenas que participan en otros procesos, ¿ya? Entonces, ya, como que pira en su funcionamiento. El eje del cortisol siempre está presente. El cortisol es un modulador de la respuesta inmune. Siempre va a estar presente y se activa por el estrés fisiopatológico asociado a la presencia de citoquinas. Las citoquinas pueden ir a activar directamente la respuesta al estrés. ¿Ya? Este es el camino por el cual las citoquinas, el daño o la hipoxia pueden activar la respuesta al estrés. ¿Ya? Y actúa como un regulador, que la respuesta inmune en todos los puntos tiene regulador. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortisol? Controla la expresión de estas citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Para que no se liberen masivamente, para que no genere una respuesta descontrolada y para que no se transforme esto en una enfermedad. Porque la inflamación se puede transformar en una enfermedad. Hay enfermedades inflamatorias, ¿pero se fue? ¿En qué parte es inflamatoria? Ya, por producir una inflamación enterita. ¿Ya? La artritis reumatoidea, el lupus, son enfermedades inflamatorias en que el sistema inmune tiene un fallo en su mecanismo de defensa. ¿Ya? Entonces siempre está el cortisol. Y usted en la medicina ocupa los corticosteroides como inmunosupresores. ¿Sí? Son los fármacos que imitan el cortisol. Pero eso sería la última línea de fármacos, como este frente a Caramax, el más fuerte. Claro, pero no, más bien no son la última línea, son como, en las más inflamatorias son como la primera línea. Lo que pasa es que se usan por un tiempo limitado. ¿Ya? Porque usted ya sabe todas las cosas que hace el cortisol. Ya. Mira, esta proteína se reactiva, la proteína aminoglicérica, aumentan sus concentraciones así, pero exageradamente, ¿cierto? Y te sirven como un marcador de inflamación. Escucharlo esto, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, lo conversamos. Ahí están las proteínas de fase aguda positiva, entonces las que aumentan su secreción y otras que disminuyen su secreción en situación de enfermedad. Ya, esto lo conversamos la semana pasada, así que aquí no me voy a detener, tengo que avanzarlo. Ya, la fiebre, entonces el mecanismo de la fiebre, con estas citoquinas que se liberaron producto del daño, van a activar este mecanismo, ¿cierto?, que es de la fiebre. Entonces, nosotros, estas sustancias,
citoquinas pirogenéticas, que se llaman ahora, ¿cierto? Van a estimular al endotelio del hipotálamo, van a producir prostaglandinas. Y las prostaglandinas generan un cambio en el punto de control térmico porque van a hacer una inhibición del centro termolítico. Entonces solo va a generar, ¿cierto?, termogénesis, aumentar la temperatura. Y se activan mecanismos incluso para generar temperatura, que son la vasoconstricción y los temblores musculares. ¿Ya? Y eso eleva la temperatura central como un mecanismo de defensa inmunológica. Eso, por ejemplo, puede controlar igual algunas proteínas del complemento que son súper sensibles a los cambios térmicos, ¿ya? Como C3b, por ejemplo. Entonces actúa como un sistema de control, la fiebre también, ¿ya? Ahí ustedes van a encontrar futuros colegas de ustedes que algunos defienden el mecanismo de la fiebre clínicamente hasta tal punto, de ahí para arriba lo tratan, de ahí para abajo lo mantienen, y eso va a ser parte de lo que van a ver en adelante. Aquí están las temperaturas normales, ¿cierto? Y cómo se acerca a este mecanismo. Lo mismo en la fisiología 1. No me voy a detener mucho. Ahora, aquí otra cosa importante, que la presencia también, ¿cierto?, de toxinas de microorganismos en la sangre, no es que sean detectadas directamente, sino que nosotros también en la sangre tenemos RBP circulante, ¿ya?, como la lectina. Y lo que hace, ¿cierto?, esas moléculas es captar estos residuos de microorganismos y activarse. Entonces son capaces de activar respuestas. Ya, por ejemplo, el complemento tiene una vía de activación que se llama vía de las lectinas. Es cuando la lectina capta residuos de manosa de microorganismos en la sangre y al unirse se activa. Y esa molécula puede activar el complemento. ¿Ya? También, ¿cierto?, esas moléculas activas pueden ir al endotelio hipotalámico y hacer el mismo efecto que hacen los pirógenos endógenos, ¿cierto?, que es estimular la producción de prostaglandina. ¿Ya? Y eso es mediado por la ciclooxigenasa, y por eso que usted toma antipiréticos que inhiben, fármacos que inhiben a la ciclooxigenasa. ¿Ya? El ibuprofeno, el diclofenaco, el paracetamol, son todos fármacos que inhiben la producción de prostaglandina a nivel central. Y por eso son súper efectivos para tratar la fiebre. Bueno. ¿Realmente funciona así de que existe como en el cuerpo un set point de temperatura? No, hay un centro termolítico y termogénico. Si tú apagas uno, el otro queda funcionando. Pero el médico en el campo clínico te va a decir eso. Yo les decía, eso es como cosas que están asumidas en la medicina. Entonces, el médico te dice, se eleva el set point, pero sí. Pero entonces cuando se activa esta respuesta se apaga el termolítico. Entonces queda activo el termogénico. Porque la prostaglandina tiene un efecto inhibitorio sobre el centro termolítico. Ya, pero usted le dice que sube el set point, que es el punto de control clínico. ¿Ya? Ese fue el paper que describió la fiebre en el año 64, una cosa así. Que dice que ahora con eso va a ser. Ya, pero hoy día los estudios de neuroimagen y todos los estudios nuevos que hay muestran que la prostaglandina tiene un efecto inhibitorio sobre el núcleo inferior del hipotálamo y tiene un efecto excitatorio sobre el núcleo posterior del hipotálamo. Entonces el mecanismo de la fiebre se corta cuando tú inhibes la síntesis de prostaglandina. ¿Ya? Ya. Se quedaron con Cornelius Celsus. En el año 50 a.C. describió las características que tiene el tejido inflamatorio. Entonces el tejido inflamado, el tejido dañado, ¿cierto? Porque la inflamación se activa cuando hay necrosis. ¿Ya? Si hay apoptosis, no se activa la inflamación. Esa es la diferencia. Cuando hay apoptosis no hay inflamación. Si hay necrosis, hay inflamación. ¿Por qué? Porque en la necrosis se liberan los daños. En cambio, en la apoptosis se mantiene íntegra la membrana y la célula no pierde su membrana y por lo tanto es un proceso natural y fisiológico sin generar ningún cambio. Entonces, el tejido inflamado, según este señor, ¿cierto?, en el Tratado 1 de Medicina, que está ahí en la pizarra, no creo que sea ese, porque lo encuentro muy moderno, yo creo que era más feo que. Pero yo creo que una representación, ¿no? Yo creo que sea el 1.
el 50 a.C., ¿se imaginan ese portador? O sea, esas letras, nadie. Yo tengo el número 1 de la revista Science y es más feo que eso. Ya. Aquí, ¿cierto? Hay calor provocado por la vasodilatación. ¿Ya? Entonces aquí se liberan sustancias vasodilatadoras locales como la histamina, que viene de los mastocitos. Ya, en este curso la clave es que usted identifique la molécula, identifique la función y sepa de dónde viene. ¿Ya? También otras moléculas pueden ser vasodilatadoras locales, como las prostaglandinas. Y las prostaglandinas vienen de los fosfolípidos de la membrana de la célula dañada. ¿Ya? Tenemos un cambio en la permeabilidad del capilar, porque esto es a nivel capilar siempre. Entonces, el capilar va a aumentar su permeabilidad y va a permitir la liberación de fluido, de un fluido rico en proteínas que se llama exudado. Es el exudado inflamatorio. ¿Ya? El líquido que se libera en los edemas se llama transudado, que es un líquido pobre en proteínas. Pero en la inflamación se libera un exudado. ¿Por qué? Porque los capilares aumentan su permeabilidad. ¿Sí? Bueno, ¿y quiénes aumentan la permeabilidad del capilar? Aquí de nuevo tenemos la histamina como un factor que aumenta la permeabilidad. Algunas moléculas del complemento, como C4A, C5A y C3A, aumentan la permeabilidad del capilar. ¿Ya? El leucotrieno B4, que viene de los mismos fosfolípidos de la membrana. ¿Ya? Algunas prostaglandinas también pueden aumentar la permeabilidad y así. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Hay marginación y transmigración de leucocitos. Ahora, los leucocitos hacen este proceso. Transmigración, que es un mecanismo que se llama diapedesis. ¿Ya? Como que se meten en el túnel de las células. Pero para poder hacer eso tienen que activarse. ¿Ya? Tienen que activarse su citoesqueleto, tienen que resolver, y para poder activarse tienen que unirse con moléculas que los activen. ¿Ya? Entonces, recuerdan que antes en la diapositiva anterior la interleuquina, las que están arriba, la 1, la 6, el factor de resolver el interferón gamma, eran capaces de activar a los linfocitos circulantes. ¿Ya? Pero en el sitio del daño, el endotelio, este endotelio expresa moléculas de adhesión celular. Y como la célula activada tiene receptores, se unen esos receptores y empiezan a transmigrar. Ahora, yo no voy a contar el mecanismo de transmigración porque es difícil y pucha, la verdad que la aplicación de eso ni los reumatólogos, que son los más moleculares que yo conozco. ¿No? Así que no tiene mucha aplicación. Yo no voy a preguntar eso, pero sí entiendan este proceso, que hay otra diapositiva donde aparecen todas las integrinas, las moléculas de adhesión celular, eso no se lo aprendo, perder el tiempo. ¿Ya? Bueno, y también, ¿cierto? Nosotros sabemos, porque estudiamos, que todas estas moléculas son capaces de estimular el dolor. Entonces, los signos cardinales descubiertos o descritos por este señor, ¿cierto? Decía que el tejido inflamado era doloroso, era más caliente de lo normal, ¿cierto? Tenía la temperatura aumentada, era más rojito, el rubor era más rojo de lo normal, ¿sí? Y estaba aumentado de tamaño. Ya ahora estamos hablando del 50, entre el 20 y el 50 antes de Cristo, para él los signos cardinales eran tumor, rubor, calor y dolor. Ya porque uno dice tumor no, hoy día uno, tumor benigno, maligno, invasivo, no invasivo, sarcoma, ya, pero hoy día, 20 antes de Cristo, o sea, más de 2000 años atrás. ¿Ya? Así que respetable, porque en esa época la gente se ocupaba de otras cosas. Entonces aquí ocurre esto, ¿cierto? Hay un daño, ¿sí? Y ese daño tiene los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los microorganismos que están ahí, ¿cierto? Tienen estas
como les decía yo, estas proteínas de superficie. ¿Sí? Después tú tienes el leído eso por nuestra defensa inmunológica innata, ¿cierto? Que más bien se refiere a ese concepto cuando aparece host defense siempre, o inmunidad innata, por estos RRP. También esos microorganismos generan daño en los tejidos. ¿Ya? Acuérdense que el virus entra, se replica en la célula y la célula de nuestro cuerpo hizo esta célula normal y la destruye. ¿Ya? O a veces ciertos microorganismos que ustedes están llevando gente infecciosa que pueden provocar la lesión de la célula y eso. ¿Sí? Yo de microbiología no sé nada. Me llega la vergüenza, en serio. No me carga la microbiología. Nunca me he hecho. ¿Sí? Nunca, no. Cuando en el doctorado me lo pasé en algún curso o en el magíster, no sé, de microbiología, como que me aprendía la memoria así, y llegaba a la prueba vomitada y después se olvidaba. Así que gran positiva, gran negativa. La penicilina y la cefalosporina para las dos. Eso no sé. Hasta ahí no llego. Y si está muy complicada la cosa, llamamos a la Sandra que sabe harto de microorganismos. O a la doctora Coche. Ya, bueno, cuando se liberan las moléculas del daño, ¿cierto? Eso se llaman dumps, ¿cierto? Ya, pues y estas células responden a esas moléculas a través de los receptores, de reconocimiento de patrones, ¿cierto? ¿Ya? Y transcriben todas estas que son citoquinas. ¿Ya? Todas son citoquinas. Yo les decía en la clase anterior que estas son como otras clasificaciones, ¿ya? Porque si uno pone CCRX8, es esa, es la misma. ¿Ya? Así que esta inmunología hay que como que entenderla y de repente hay que aprenderse los sinónimos. Eso es lo complicado de la inmunología. ¿Ya? Porque el CTLA4, que es un inhibidor de la respuesta inmune, que está por ahí, también se llama CD152. ¿Ya? Que es un clúster de diferenciación. El CD8, CD4, clúster de diferenciación tipo 8, clúster de diferenciación tipo 4. ¿Ya? Y estos son los nombres más modernos para algunas citoquinas, pero por ejemplo esa se llama interleuquina 8 o se llama CCNX8. ¿Ya? Pero interleuquina 8 lo amigo. ¿Ya? Bueno, y aquí ustedes están viendo la respuesta de fase aguda, pues entonces estas pueden producir fiebre, somnolencia, anurencia, dolor. Estas generan que el hígado sintetice las proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, la proteína amiloide, ya, y la ferritina. ¿Ya? Pero a nivel local, ¿cierto? Las citoquinas, por ejemplo, esta es la principal quimioquina. ¿Qué es una quimioquina? Es una citoquina que tiene la capacidad de atraer químicamente a células. Es una quimioquina. ¿Ya? Entonces, quimioquina es el leucotrieno de 4. Quimioquina es el leucotrieno de 4. La interleuquina, el leucotrieno 4, C5A y la interleuquina 8 son las principales quimioquinas. Eso siempre me preguntan. ¿Cuáles son las quimioquinas? ¿Ya? Ya. Después, mira, por ejemplo, el interferón, las moléculas tipo interferones, la función principal que tiene el interferón es convertir los monocitos en macrófagos. ¿Ya? O sea, los interferones, las moléculas tipo interferones, tienen la capacidad de neutralizar moléculas o fragmentos de ADN y ARN, entonces tienen la capacidad de neutralizar virus. Eso hacen los interferones. ¿Ya? Pero los neutralizan, pues no son como los anticuerpos, que el anticuerpo según el virus específico, ¿sí? Esto lo neutraliza. Pero el interferón, la función principal en este lugar es convertir los monocitos en macrófagos. Porque desde la sangre migran monocitos, ¿cierto? Y cuando llegan al tejido se convierten en macrófagos. ¿Ya? Aquí tenemos esta interleuquina 1, beta,
y el factor de necrosis tumoral que activan el endotelio. Cuando nosotros decimos que activan el endotelio, es que van a hacer que el endotelio exprese moléculas de adhesión celular. Entonces, en esa área, como están estas proteínas que tienen carga negativa y que tienen las células leucocíticas también tienen proteínas, empieza a aumentar la resistencia al flúor. Empiezan a rodar los neutrófilos y se empiezan a adherir. Como que van rodando y se agarran hasta que se agarran completamente y empiezan a rodar por el endotelio hasta que transmigran. Y eso lo hacen las primeras células que lo hacen son los neutrófilos. Después vienen los monocitos y migran al tejido vivo. ¿Ya? ¿Solo por carga? No, por unión al receptor. Ah, Las CAM, que son las moléculas de adhesión celular, se unen con las integrinas. Es como que va pasando, ¿cierto? Y se toman de la mano. desde Desde el endotelio. A ver, vamos a ver un video. Muy bueno. Pero quiero aclarar estas cosas primero. También, ¿cierto? En la célula epitelial, ¿cierto? Ocurre en un epitelio. Ya los epitelios ya dijimos en la clase anterior, ¿cierto? Tienen mecanismos de defensa inespecífica, como el pH, como las secreciones, el aumento de las secreciones. Si tú estás resfriado y estás teniendo secreciones porque tu sistema respiratorio está tratando de eliminar algún microorganismo que está ahí, ¿cierto? En ese sitio. También el epitelio empieza a secretar más proteínas antimicrobianas, ya que son un conjunto de proteínas, como la mucina, como la lactoferrina, que son un conjunto de proteínas que tienen acción antimicrobiana. Y también, ¿cierto? Dentro de esas proteínas antimicrobianas están los anticuerpos de acción inespecífica. Ya en este tejido y en todos los tejidos de nuestro cuerpo, usted tiene que, cuando vio en histología, tiene que haber visto los plasmocitos tisulares. No sé nada. ¿Qué quiere que le diga? Rafa hizo histología hace muchos años, ¿no? 100 años. A ver, tuvo una imagen buena, sí. Repaso de histología. ¿Dónde está la herramienta? Ya mira, esto es una evidencia, ¿ya? Necesito una foto grande. ¿Quién me ayuda? No, la Advanced Histology Live. Profe, ¿le pongo una máquina de...? Ya, pues, una buena. Vamos a hacer un corte histológico para que lo vean real y lo entiendan. Mételo digestivo, pues.
Y aquí tiene un epitelio, ¿cierto? Un epitelio intestinal. Cuando se acerca como que carga, cargará, es como el internet que carga la vida. Ya verá. En los epitelios, en los tejidos en general, ustedes tienen células tisulares del sistema inmune. Y esas células tisulares, por ejemplo, los mastocitos, los macrófagos tisulares, los plasmocitos, que son linfocitos B1, linfocitos B tipo 1. El circulante se llama B2, ¿ya? Porque eso tiene, en la inmunología uno tiene como que orientarse, porque si no se orienta está perdido. Yo me leí, se lo doy por experiencia, yo me leí por años el avance, no entendía nada. Hasta que un día empecé como a asociar cosas. Porque lo lees esto y dice... Como pico esto. Sí, terrible el avance. Ya. Y esas células están aquí pues, en los diferentes imágenes más. No va a servir mucho, pero están aquí, ubicadas en... Entonces, actúan como mecanismos locales de respuesta. Por ejemplo, los B1, los linfocitos B1, quiero mostrarles un plasmocito aquí. Eso, mi profesor de histología, no recalcaba eso siempre. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Ya, esos linfocitos B1, ya, los plasmocitos, que la imagen no la ven, pero en la pantalla se suele. Los plasmocitos son linfocitos que secretan anticuerpos IgA, de forma inespecífica. ¿Y qué es lo que hace la IgA? La IgA, ¿cierto?, viene acá y está como un dímero en las secreciones respiratorias, las secreciones intestinales, y van a neutralizar microorganismos. ¿Ya? Esos son mecanismos de acción inespecíficos. Porque lo específico es que después tú generes un anticuerpo para ese microorganismo. Y la respuesta más rápida. Ya. Pero los plasmocitos son y son súper famosos porque son unas células que tienen como forma de rueda de carreta. ¿Ya? Y están, obviamente, aquí está el lumen intestinal, el ilion, porque este es el corte de ilion. Ahí están las células ilianes. Ya, eso es una célula mucosa del ilion y esa es una célula de la vellosidad intestinal del ilion. ¿Ya? Estos tienen secreciones. ¿Ya? Y después tienen, y más abajo de esto tienes vasos sanguíneos, que es donde se van lo que hace el ilion. ¿Qué hace el ilion? No lo sabes todavía porque no he visto digestivo, pero absorbe la bilis, los ácidos biliares. Ya. Esto sí, no sé si lo van a volver. Ojalá que se pueda ver. Porque me interesa que lo vean. Inflammation is a local immune response to tissue injury or infection. Experience as heat, redness, edema, pain, and loss of function. Immediately after injury, inflammation begins with Parte de las plaquitas, ¿ves? vasoconstriction of the local blood vessels to Lo primero es la reduce contracción blood del loss vaso dañado. and formation of a clot to stop the bleeding. Then, Y eso lo hacen las plaquetas, porque las stimulated plaquetas by liberan cell injury tromboxanos. and death, local cells release vasoactive chemicals such as prostaglandins and histamine to dilate local blood vessels, Y ahí aumenta la permeabilidad del capilar. ¿Ves? increase blood flow to the area. Si aumenta la permeabilidad del capilar, These aumenta el diámetro. chemicals also disminuye la cause velocidad del flujo. endothelial cells in ¿Recuerdan eso? small blood vessels Ahí to hay que poner contract, opening spaces between them. This increased capillary
permeability allows fluids and proteins to pass from the blood into the tissue. Next, during a multi-stage process called chemotaxis, circulating immune cells called neutrophils move out of the blood vessels to the site of injury and destroy pathogens and damaged cells. Chemotaxis begins when cells at the injury site release messenger molecules called chemoattractants, which cause local endothelial cells and Y con circulating los cositos neutrophils vibrando por la to pared. stick together. Next, in a process called diaphodesis, neutrophils squeeze through the endothelial gaps. The neutrophils migrate to the injury site by following a chemotactic gradient. Upon arrival, the neutrophils encounter bacteria, engulf them, and El neutrófilo digest tiene them gránulos in que a contienen process enzimas called que degradan tejidos y phagocytosis. también tiene actividad fagocítica. After Como destruction of the llega a limpiar el bacteria sitio del and daño. removal digamos. of cellular waste, tissue repair begins when locally produced growth factors cause local fibroblasts to begin dividing rapidly and secreting O sea, large eso quantities parte al of inicio, collagen ya cuando se to activan las plaquetas. reinforce Aquí the tiene wound. un error ahí. Anti-inflammatory Desde el drugs 2016, así que está. inhibit inflammation by blocking production of inflammatory chemicals. The most common drugs for inflammation are non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs, such as aspirin and ibuprofen. They contain an enzyme called La membrana cyclooxygenase plasmática de la célula COX alterada, la que más that produce inhibits mediadores. the Entonces, production of la inflamación prostaglandins aguda se llama and inflamación several aguda other mediada por inflammatory prostaglandinas. chemicals, Y por eso que los antiinflamatorios que thus inhiben la reducing síntesis de prostaglandinas son los más efectivos para la vasodilation, inflamación aguda. edema, ¿Ven? and pain associated with Los NSAIDs son inflammation. los antiinflamatorios no esteroidales. Todos hemos tenido cortes en el dedo o en cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, entonces el estímulo inicial, ¿cierto? Activa este conjunto de células a través de los RRP, ¿cierto? Y libera mediadores de la inflamación. Y eso generan vasodilatación, aumenta la permeabilidad, adhesividad celular aumentada y quimiotaxis. ¿Ya? Y eso promueve que las células reciban fluido pobre en proteína al inicio con la vasodilatación, porque aumenta la presión hidrostática del capilar y eso se transudado. Pero cuando aumenta la permeabilidad del capilar, se produce el exudado, o sea, empiezan a salir proteínas dentro del intraplasmático hacia el extracelular, hacia el extraplasmático. Eso, las principales proteínas son el fibrinógeno, la fibrina, ¿ya? Y se produce transmigración de células, ¿ya? Y eso genera los signos cardinales de la inflamación. Ahí está la transmigración del leucocito, ¿cierto? Entonces, para que esto ocurra, la membrana endotelial se tiene que activar. Y esto es lo que ocurre cuando la membrana endotelial se activa. Se expresan estas proteínas de adhesión. Y el neutrófilo que está activo, ¿cierto? Se anclan esas proteínas de adhesión y aquí eso va a provocar que las células se activen. ¿Quiénes estimulan estos procesos? Principalmente la interleuquina 1 beta y el TNF. ¿Ya? Ya. Y aquí participan unas proteínas también que se van a activar en conjunto con esto, que se llama complemento. Ya que son, como veis ahí, un conjunto de proteínas circulantes que están inactivas, que son unas proteasas, que se van a activar bajo distintos mecanismos. ¿Ya? Entonces, van a cumplir distintas funciones. Y lo que tenemos que estudiar, lo que pidió el profesor Alejandro que le enseñara, es cómo se activa. Entonces,
hay 3 vías de activación del complemento. Y todas tienen sentido después de lo que hemos conversado hasta ahora. La presencia de inmunocomplejos que activa la vía clásica. Tiene que haber un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Hay complejo antígeno-anticuerpo? Sí hay. Ya, el complejo antígeno-anticuerpo activa a una proteína que se llama C1. Entonces el complejo antígeno-anticuerpo, esto activa una proteína. Esto todo ocurre en la superficie de las células. Ya no es como que en el aire. Ya ocurre en la superficie de la célula, en el sitio del daño. ¿De qué célula? La célula alterada. Ya, porque el complejo antígeno-anticuerpo está unido al antígeno de superficie de una bacteria, ¿no? Tú está unido a un anticuerpo. Y ese complejo es reconocido por el C1. ¿Ya? Y C1 cuando se activa siempre estas moléculas se activan y se dividen en diferentes partes. Unas son más pequeñas, otras son más grandes. ¿Ya? No tiene sentido aprenderse eso, pero se convierte en C1R, C1S y C1Q. ¿Ya? Y C1Q activa AC2 y AC4 y lo convierte en C2A y en C2B. Y C4 se convierte en C4A y C4B. C4A, vamos a ir marcándolo aquí. C4A es una molécula que va a cumplir un rol funcional. Es una molécula que produce aumento de la permeabilidad vascular y que facilita la degranulación de los mastocitos. Cuando nosotros decimos que una molécula facilita la degranulación de los mastocitos, en medicina eso se dice que es una anafilotoxina, que es similar a la reacción anafiláctica, que es favorecer la liberación de los mastocitos. ¿Ya? Bueno. C2B en realidad es C2A, pero es un error de la medicina, el que lo escribió, pero quedó así. Esta es un vasodilatador, porque es una acinina. Una acinina plasmática, como la renina, como la bradicinina. ¿Ya? Bradicinina plasmática. Ya, es un vasodilatador. Ya, entonces nos queda C2A con C4B que forman un complejo, y ese complejo se llama C3 convertasa. ¿Qué va a activar aquí? C3. Entonces este estimula a C3 y lo convierte en C3A y C3B. ¿Ya? C3 de dónde salió? Es una proteína circulante de la sangre que llega también ahí al lugar. Recuerde que el hígado aumentó la síntesis de C3, C4. Sí, salía en la anterior. Ya. Y C3A es una molécula funcional que tiene funciones similares a C4. Es anafilotoxina, es vasodilatadora y aumenta la permeabilidad de los capilares. ¿Ya? C3B tiene dos funciones. Una de sus funciones que es una opsonina. ¿Qué es una opsonina? Una molécula que tiene la capacidad de facilitar la apoptosis de la molécula. Claro. Se une a la superficie de las bacterias, ¿ya? O se une también, se puede unir a anticuerpos, se puede aumentar su funcionalidad. ¿Ya? Ya. Pero C3B se une al complejo C2A, C4B, C2A, C4B, C3B, forman un complejo que se llama C5 convertasa. Adivinen a qué actúa. Entonces esta va a ir a activar a C5. Y C5
5 se va a dividir en 5A. El 5A que tiene similares funciones, pero lo mencionamos. Tiene similares funciones a C4 y a C3A. C3A y C4A, pero lo mencionamos antes. ¿Cuándo lo mencionamos? ¿Cuándo? No. Y si te gusta el profe tenía el consejo, ¿cómo te lo preparé? Bueno, explicando y te decía, Víctor. No se quedaba, chavo. Ya, ¿entendió? ¿A dónde está C5A? ¿Era una? Quimioquina, bien, pues es una quimioquina, aumenta la permeabilidad capilar, el vasodilatadora y facilita la granulación de los mastocitos. Y nos falta C5b. Y C5b se adiciona en la superficie de las bacterias y activa a C6, C7, C8 y muchos C9. Que forma esto que se llama complejo de ataque a la membrana, que es un poro que se inserta en la superficie de las bacterias y las bacterias mueren por lisis. ¿Ya? Ya mira, esa se denomina la vía clásica, la vía de las mediadas por complejos inmunológicos, antígenos anticuerpos, vía clásica. ¿Ya? ¿Cuántos pizarras hay allí? No, pizarras. Ya, hay una vía que se llama vía de las lectinas. Esta es fácil. Hay que manejar esto. Sí. Sí, hay fármacos que tienen C3. Es todo muy. ¿Ya? Y a todos los tocó el mundo. Se crea un pólice nuevo. Pólice nuevo. Es como el poro está formado por un complejo de inicio, el anclaje, que es formado por C5, C6, C7 y C8. Y el pólice nuevo forma el poro. Formamos un poro, así como se ve ahí, como circulito. Ya. La vía de las lectinas, la lectina ligante de manosa, que es esta, está unida a residuos de manosa de alta densidad. Los residuos de manosa de alta densidad son de las bacterias. Entonces tiene que haber, para que esta se active, tiene que haber bacterias que tengan residuos de manosa. Y la lectina es un RRP. Hay lectinas fijas que están en un sitio, en el epitelio, y hay lectinas circulantes que están en la sangre. ¿Ya? Mira lo que ocurre. Cuando la lectina se activa, ¿a quién se parece? C1. Entonces, la lectina unida a los residuos de manosa es estructuralmente similar a C1 y por lo tanto esta puede activar a C2 y a C4 y hacer el mismo cambio. Ahí se ahorraron hartas neuronas porque no se tienen que meter nada más que eso. Entonces esa vía es como que otra forma de equiparte la vía clásica. Sí, porque acuérdate que el sistema inmune es redundante. Entonces es como que muchos caminos llevan a lo mismo. ¿Ya? Ya. Y ahora vamos a aprender otra, que se llama vía alternativa. ¿Y se activan solo una de las vías o se activan las tres? Se activan las tres, pero no está claro. Lo fueron descritas, por eso se llama clásica, la más antigua, por el orden que fueron descubiertas, pero no está claro cuál se activa primero y cuál después. Porque esto es como al mismo tiempo. Ya. La vía alternativa,
La superficie de los microorganismos, imagínense que es una bacteria, ¿ya? Tienen las proteínas de superficie, que se llaman factor H, factor D, factor I, ¿ya? Son diferentes nombres. Ya, el más común se llama factor D, es el más común, ¿ya? Y el factor D activa una proteína que se llama proteína B. Y esa proteína B, ¿cierto?, da origen a la B y también a una BA, pero BB, la más importante, BB. ¿Ya? Y C3 tiene una característica: C3 se puede activar espontáneamente en el plasma con el tejido alterado. Y C3 se convierte en C3A y en C3B, ¿cierto? ¿Ya? Y C3B con BB se unen y forman el complejo C3B-BB, que es una C3 convertasa. ¿Ya? Pero es inestable. Entonces se une a ella una molécula que se llama una proteína B, que es una propertina, que lo estabiliza. ¿Ya? Que ese complejo C3B-BB es inestable. ¿Ya? Y de esa forma esto activa a C3. Y ahí, de nuevo, vamos a ocupar el mismo. ¿Ya? Y este C3B 3B se convierte en el C5 convertasa. Y este complejo activa C5 y hace el mismo que el complejo. Que ese complejo C3B, BB, 3B se llama C5 convertasa. Claro, ahí está. C3B, BB, 3B con la propertina que es estabilizadora. ¿Ya? Y convierte en C5, activa en C5. Y eso se activa y se convierte en C5A y C5B y cumple el mismo camino. Y aquí está el complejo de ataque a la membrana. ¿Ya? Es lo mismo que lo digamos acá. Claro. Había dicho que C3 tenía la característica como de activarse espontáneamente. ¿Sí? Y ahí se divide. Claro. Pero el S3B, como les decía yo antes, es inestable químicamente. El 3B. El 3B, es el 3B. Entonces se une a la superficie como opsonina, y cuando se une a la superficie se encuentra con este factor D y activan a la proteína B y forman el complejo C3B-BB. ¿Qué pasa con C3A y C5A después? Son activas, son funcionales. Se unen esas proteínas se unen a receptores que los vamos a ver en la segunda clase y generan respuestas que vamos a analizar en el segundo. ¿Ya? Ahora, todo lo que aparece ahí, todo esto que están como en los recuadritos, si ustedes se dan cuenta, mira, eso se llama inhibidor de C1, que puede inhibir tanto a la lectina ligante venosa como a C1, y eso es una molécula de control. ¿Ya? Y aquí está el factor I, el CD46, el CR1 son proteínas también reguladoras, factor H. ¿Ya? Son proteínas regulables. Eso vamos a ver en la segunda fase. Por ahora hay que aprenderse eso. ¿Cómo? Porque el C1 activo es similar a la vía de la lectina, a la lectina activa. Ahí estamos, mira, se sale igual en el dibujo. ¿Ves? C1 activo es igual a una lectina ligada venosa. Entonces el inhibidor de C1 inhibe tanto a la lectina activa como al C1. ¿Ya? ¿Le pegado lo que dice
que se activa espontáneamente el C3. ¿Sí? ¿Eso no puede causar que se desencadene todo espontáneamente? No, porque C3 tiene sus mecanismos de regulación. Todas estas proteínas que están aquí son reguladores de la activación de C3. Son un montón, porque el factor I, el CD46, el CR1, el factor H. O sea, la vía alternativa como que mantiene el horno calentito para que luego llegue la clase y Esto hay que pensarlo y estudiarlo de una forma práctica, chicos. Ya, porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay armas de destrucción masiva. Va a ser una prueba terrible, ¿cierto? Pero yo pregunto siempre y enseño siempre la inmunología como algo práctico. Hay como dos cosas que están como fuera de mi área, la estadística y la inmunología, que me gusta, la enseño, pero muy práctico, con algo que tú vas a ocupar. ¿Ya? Entonces, esto que estamos conversando es importante, sí es importante. En la medicina existen fármacos que regulan el complemento porque hay enfermedades que son mediadas por el complemento. ¿Ya? Hay una reacción que se llama, cuando vean la hipersensibilidad, ya en la última unidad, en la cuarta unidad de inmunología, yo me sé todos los programas. En la cuarta unidad de inmunología es de las enfermedades, ahí van a ver la hipersensibilidad, y hay una hipersensibilidad que es mediada por complemento. ¿Ya? Entonces se activa el complemento y se produce lo mismo este MAC, pero en los eritrocitos. Y produce una eritrolisis y produce una anemia severa, se llama anemia hemolítica, ¿ya? Por activación del complemento. Entonces existen medicamentos que inhiben AC3, que inhiben AC5, ¿ya? Y que regulan la activación del complemento. Hay enfermedades también asociadas a la disfunción de los factores inhibidores, que es lo que vamos a ver, y también no los vamos a comprender todos, vamos a comprender los principales que están asociados a enfermedades. Ya, así que escucha que bueno, están grabando para los que no vienen. Y a ustedes les doy yo esa. Les tengo que decir eso, que si los mando a estudiar así el complemento, mucha. Así como mi computador, 800 pestañas ahí. Entonces, terrible. Perfecto. No es solo el factor B que puede activar la vía alternativa, hay los otros factores que mencioné también. Sí, todo eso, el I, el H, el D, todos son moléculas de la superficie de las bacterias. Son proteínas, que es distinta a la otra que son residuos de Manosa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Otro cafecito? Sí, así que no estoy para dudas todavía. Después no